más que en educación, en los reclamos que por estos días y por estas horas están haciendo en especial los maestros del Uruguay. Mirá. En un comunicado, el sindicato docente señala que la ley de urgente consideración constituye una afrenta a la autonomía de la educación y un retroceso en el gobierno de la educación primaria. Se refieren en este caso a la creación de una dirección de primaria en lugar del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Para el gremio, este cambio restringe la participación de docentes, estudiantes y de la sociedad. Además, entienden que la ley de urgente consideración constituye una amenaza del avance de la educación privada al desmantelar el Sistema Nacional de Educación Pública. El comunicado también hace referencia a la ley de presupuesto que elabora el Ejecutivo, que entienden, por primera vez en 15 años, se nos ofrece rebaja salarial, cercenamiento de derechos, recorte de programas educativos y en los comedores y anuncios de políticas educativas sin participación de magisterio. El gremio docente exige mantener el presupuesto educativo sin recortes en cargos docentes y no docentes para sostener una educación pública para todos y todas y reivindicar el carácter profesional de magisterio y exigir el mantenimiento de los derechos conquistados. Además, rechazan cualquier intento de privatización de las políticas educativas en la escuela pública. Muy bien, y nos está acompañando en estudios, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, Elvia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio. Bienvenida. Muchas gracias, un gusto como siempre. Bien. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Podría simplemente subrayar muchas de las frases que leíamos en ese comunicado y que usted me diga por qué lo plantean, pero antes, una un poco más general. ¿Esta es una manifestación por presupuesto o en contra de la LUC o una señal de plantar bandera por el cambio de gobierno? Bueno, o un poco de todo. Esto más que nada es el pronunciamiento de una federación, la Federación Uruguaya de Magisterio, que nuclea tanto a maestros como a funcionarios de todo el país. Que el día sábado tuvimos nuestra instancia presencial después de varios meses que estábamos limitados por esto de la pandemia, donde se analizaron en profundidad aspectos de la ley de urgente consideración que ya se tenían a estudio de cada una de las filiales que componen la federación, pero también estamos en el marco del presupuesto. También algo que no se dijo está en la declaración, lo que tiene que ver con la pandemia y los cuidados necesarios de salud, tanto para los niños como para los docentes. Por lo cual sí es una declaración que da cuenta de posicionamientos con respecto no a un solo aspecto, sino a esto que tiene que ver con la ley de urgente consideración. ¿Qué aspecto de la ley? Lo que era la ley, ¿no? Porque hoy ya está votada, ya es ley, sí, ya es lo que fue la ley de urgente consideración, que claramente se plasma en por lo menos el borrador o lo que sabemos del presupuesto educativo y presupuesto de la ANEP y el presupuesto de primaria, y que tiene su correlato también en las políticas educativas. Con el tema de la gobernanza, ¿cómo se Efectivamente, ahí tenés un ejemplo, ahí se tiene un ejemplo de cuál es el cambio que se produce con respecto a la gobernanza. Hasta este momento el Consejo de Educación Inicial y Primaria está constituido su gobernanza por un colegiado que intercambia posiciones, en algunos estará de acuerdo, en otros no, toma decisiones participativamente en cuanto a los distintos miembros que lo componen, son 3, hasta la ley de urgente consideración que se propone una dirección general. Una dirección general para gobernar y gestionar algo así como 300.000 niñas y niñas, unos 4.000 funcionarios, me refiero al Consejo de Educación Inicial y Primaria, y unos 20.000 docentes entre maestros y funcionarios. Esto en manos de una sola persona, toda la toma de decisiones, por lo menos complejiza lo que es la gestión y de hecho, permítanme decirle que
ya lo estamos ¿Complejiza o viendo. acelera? ¿No sería posible la otra mirada también? Bueno, lo que pasa es que lo que estamos viviendo hasta ahora es una complejidad. Pero es por el COVID, no No, es no, por independientemente del COVID. No, no, no. Podemos analizarlo en el marco del COVID, pero esto es independientemente del COVID. Las decisiones en una sola dirección general podrían ser, si nos ponemos en la hipótesis que tú señalas, algo de aceleración, sí. Claramente lo que se cercena ahí es el hecho de poder participar en toma de decisiones, ¿no? Más allá de la responsabilidad que caiga en una sola persona, también la toma de decisiones. ¿Eso es lo que advierten como cercenamiento de derechos? Sí, claramente, claramente, entre otros, ¿no? Claramente. Bien, ahora después lo llevo al panel a debate, sí, pero quiero escuchar primero a la invitada. En el Consejo, uno de los representantes es representante electo democráticamente por los docentes. Esa figura en primaria, a partir de la ley, ya no está. Ya no va a estar más la representación docente. Que no se entiende muy bien por qué en el Consejo de Primaria, en el Consejo de Secundaria y en el Consejo de Formación Técnico Profesional de UTU no está habilitado o pensado la colegiatura, pero sí en formación docente, que es uno de los subsistemas de la ANEP. Entonces, para algunos sí, para formación docente es válido, pero no así para los desconcentrados. Es para el resto de los desconcentrados. Es algo como que no se entiende su lógica. Y bueno, hoy estamos viviendo esa transición, estamos viviendo este periodo de consejo que llegará hasta el mes de febrero, hasta que se termine lo que es el periodo del consejero electo en el caso de primaria, y bueno, y luego una lógica diferente que va a estar concentrada en el Codicen de la ANEP. Allí sí vamos a tener representación los docentes en el Codicen de la ANEP con dos integrantes. Claramente la autonomía de los desconcentrados queda en el lugar del Codicen. Y allí también señalamos nosotros las grandes dificultades frente a una administración que tiene ahí más de 60.000 funcionarios. O sea, ahí la envergadura es mucho mayor para tomar decisiones con respecto, por ejemplo, al presupuesto, por ejemplo, a los gastos, porque recordemos que son ordenadores de gastos, ¿no? Esto también nosotros lo vemos como una dificultad. Cuando tú señalabas por qué esto de poner focos en algunas cuestiones, tanto en la ley como en... es porque tiene todo que ver, tiene toda una lógica de cambio diferente, por lo menos a lo que nosotros entendemos debiera mantenerse como participación dentro de los consejos, la autonomía que hasta ahora se tuvo como desconcentrado, dónde se concentra el poder y cómo esto llevado a la práctica, de última, primera y última, deberían a todos interpelarnos, es cuánto de esto va a favorecer en los aprendizajes de las niñas y los niños. Bien. Porque de última es eso. Si me permite, Elvia, dejemos el tema presupuesto de lado, que lo abordamos después, pero hasta aquí, y lo que tiene que ver con esta primera introducción que hace nuestra invitada, tiene que ver con gobernanza, con descentralización, con autonomía, en jaque, según ella. ¿Cómo lo ven ustedes, Pepe? Sí, yo te respeto el hecho de hablar del presupuesto más adelante, pero me parece que está muy sí, lo sabemos, imbrincado sí. con todo esto. De todas maneras, primero que nada me gustaría, aprovechando que está la maestra Elvia Pereira presente aquí, dar un testimonio de lo que ha sido el trabajo de maestros y maestras durante esta pandemia, que ha sido realmente impresionante el trabajo realizado y que todavía realizan. En cuanto al tema de la ley de urgente consideración... Bien merecido el comentario. Sí, en cuanto al tema de la ley de urgente consideración, bueno, ya está, es un hecho, forma parte de lo que decidió el Parlamento por sus mayorías. Creo que parte de lo que dice Elvia Pereira también está relacionado con la última votación que tuvo la representación de maestros,
que creo que fue algo así como 12.000 votos, ¿puede ser? No lo recuerdo. En el Codicen de la ANEP. En el Codicen de la ANEP. Me gustaría que se pudiera ampliar un poquito sobre eso. O sea, porque ¿cómo queda esa representatividad? ¿O qué tan representativa es? ¿Eso es lo que querés saber? ¿O qué tan representativa fue en su momento? En el caso del Codicen de la ANEP, en esa elección de la representación de los 2 cargos a Codicen, nosotros presentamos, por supuesto, candidaturas, y las 2 que estaban en disputa, una fue la representación de las organizaciones sindicales, que en su momento fue la compañera maestra Elizabeth Ibaldi y ahora la ocupa el consejero Juan Pérez. Bien, esa representación no va a existir ahora. Esa representación es la que se mantiene en el Codicen. En el Codicen de la ANEP, sí. De la ANEP. La que no se mantiene o no se mantiene a partir de la ley es la del Consejo de Primaria. En ese caso, la que ocupa hoy el consejero Pablo Casciani, en primaria. Bien. ¿Vero? Bueno, advierto una situación compleja en este contexto. Me parece difícil, ¿no?, poder separar todo esto que estamos conversando, que estaba previsto desde antes, hay que ser sinceros, pero que en este contexto creo que una voz que la vimos muy activa, que la escuchamos hablar, por ejemplo, de situaciones muy concretas, de lo que pasaba en las escuelas, cuando los niños tenían que volver a clase en un momento de incertidumbre, que la visibilizamos, cuando tú decís, Pablo Casciani, lo hemos visto trabajando realmente muy fuerte, y no importa, me parece que lo importante es que no se pierda esa conexión, porque el gran desafío que vamos a tener ahora es cómo reencauzar la educación. Entonces, cuando ellos hablan, está bien, después hablamos del presupuesto, pero cuando están hablando de perder salario, cuando están hablando de determinadas ¿qué indicios condiciones, hay concretos de perder salario? Bueno, que vaya más allá, pero que vaya más allá del salario que todos en esta situación pero te voy a decir algo, en perdemos. Educación, por ejemplo, y en salud, yo creo que si hay alguien que no podía perder salario, tiene que ser en esas áreas. Porque cuando estamos hablando de la situación en la que nos plantea la pandemia, en primaria no es la situación de secundaria, que tiene que ver con la deserción que ya se está dando, posiblemente no sea, pero sí tenga que ser con cargos especiales para brindar tareas de apoyo. Me imagino yo que va a ser un montón de situaciones que se van a tener que dar, por ejemplo, con el maestro comunitario. Yo lo visualizo teniendo que trabajar muchísimo más de lo que ha trabajado hasta ahora. Y en esos ámbitos creo que son los docentes quienes tienen el trabajo en el territorio. Entonces, perder esas voces me parece una pérdida muy importante. Bien, a ver, por aquí, Yo Diana. creo que los órganos colegiados siempre son más garantistas. Me cuesta entender una sola cabeza tomando las directivas o las decisiones de algo tan importante como la educación. Porque nos quejamos de la inseguridad, nos quejamos de delitos, nos quejamos de un montón de situaciones y no nos damos cuenta que todo mejoraría si se hace una inversión mucho más seria y si se escucha más a los docentes y si se empieza a trabajar con el respeto que se merece la educación pública, porque si no me equivoco son el 90% de los niños de Uruguay los que asisten a la educación pública. Me cuesta no verlo como un órgano colegiado y me llama mucho la atención cuando hablan de quitar la representación docente. Tampoco lo puedo entender, porque a los que hay que escuchar es a los docentes. ¿Qué va a venir? ¿Un ser de luz y un iluminado que le va a decir a los docentes, que son los que están todo el tiempo con los niños y con los adolescentes, cómo tienen que trabajar? Entonces me parece que cualquier mínima restricción o cualquier mínimo toquecito que se haga, lo que tenga que ver con presupuesto o con los órganos colegiados, es sin duda un atropello a los derechos. Bien. Pablo, ¿cómo lo ves? Yo admiro y respeto profundamente a los maestros, siempre lo he dicho. Y evidentemente cualquier recorte en el presupuesto de la educación no estoy de acuerdo, para nada. Una cosa es el salario, el presupuesto, que todos creo que lo apoyamos, y otra cosa bien diferente es la gobernanza de la educación. Creo que ustedes lo que hacen, lo que pasa es que juntan las dos cosas, porque una cosa parecería ser que va de la mano de la otra, ¿verdad? O algo por el estilo. A ver, las autoridades actuales del Codicen, creo que no son ningunos improvisados, ni han caído en un paracaídas. Me parece que tienen determinado conocimiento para estar ahí. Lo que yo veo que tienen ustedes es una lucha de poder. Poder que han adquirido en los últimos años en la gobernanza de la enseñanza pública. Y creo que lo que les está afectando es esa pérdida de poder. O esa pérdida de poder tomar determinadas decisiones, ¿verdad? Que hoy en día, con el gobierno que existe, parecería ser que se las van a retrasar. Pero estamos hablando de que estamos adelantándonos a un problema que todavía no se verificó, porque no se sabe qué es lo que va a suceder más adelante.
O sea, nos estamos adelantando algo que vamos a decir, esto va a traer tal o cual complicación, pero todavía no pasó esa complicación. Entonces me parece que están mezclando el tema del presupuesto con la pérdida de poder en gobernar la educación. Creo que viene por ahí la cosa. Me cuesta mucho escuchar poder y educación de la mano. En principio, me parece que lo que están vendiendo es una mejor educación. A ver qué tiene para decir Elvia sobre eso. Y respeto mucho la posición del panelista, pero ni que hablar, que respeto totalmente. Ahora, no es que nos adelantemos a algo, es lo que está en la ley. No fuimos nosotros los que elaboramos esa ley. En la ley ya está aprobada y bueno, hasta tanto esto se ponga en práctica, va a ser así. No es que nosotros, ahora perdón, nosotros no estamos mezclando temas presupuestales porque creo que por ahora todavía no iniciamos el tema de presupuesto. Y sí, los salarios integran el presupuesto. Y sí, en un porcentaje muy amplio, integra la totalidad del presupuesto en el caso de la ANEP. Que claramente una gobernanza en un sistema colegiado y con representación docente, que de 3 miembros de la colegiatura, uno sea el representante electo, votado, con todas las garantías para ese lugar, con un espíritu de proposición, de estar, creo que ella lo planteaba hace un momento, en este marco, pero fuera del marco también, fuera de este marco coyuntural de emergencia sanitaria también. Entonces, pensar que es, respetando su posición, ¿no? Pensar que es más constructivo algo que esté bajo la égida de una sola persona, que de más de una en esto de participar y de ahí construir con otros, bueno, nosotros no lo compartimos y no se trata de poder, porque además hay algo que quiero dejar claro que se ha dicho muchas veces por ahí, que los sindicatos obstaculizamos cualquier otro tipo de propuesta de cambio educativo o de reforma educativa hacia adelante. Y bueno, si en 3 uno es nuestro representante, matemáticamente no nos da ni a nosotros ni a nadie que pueda decirse que obstaculizamos algo que se pueda, si lo que no se hizo, no se hizo, pero no fue por nosotros. La Federación Uruguaya de Magisterio tiene historia, una larga historia de propuestas. Algunas habrán sido tomadas en cuenta a lo largo de la historia, otras no, muchas otras no, muchísimas otras. Ahora, muy lejos del poder que usted señala. La pérdida de poder que están teniendo es muy lejos, ¿es lo que usted me está diciendo? No, muy lejos de la situación que usted lo plantea desde ese lugar. Pero nosotros lo que reclamamos, y sí señalamos que con esta ley, lo que se pierde en la gobernanza es la voz territorial de los docentes, de los maestros, de los profesores, de los funcionarios en territorio que son los que están en la escuela. Esa es la voz que se pierde dentro del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Elvia, antes de terminar, ¿hay diálogo? ¿Visualiza puentes para diálogo? ¿Hay ganas de diálogo entre las partes? De parte de nosotros siempre. Siempre y con contundencia. ¿Y del otro lado? Siempre lo hemos tenido. Nosotros tenemos un teléfono directo que podemos llamar y consultar. Eso no quiere decir que siempre estemos de acuerdo. Sí lo tenemos con el Consejo de Primaria y cuando no lo tenemos lo solicitamos, demorará más o menos y los espacios se dan, tal vez no con la profundización que nosotros esperábamos y ahí sí me refiero puntualmente a presupuesto, no a la emergencia sanitaria, al tema presupuesto. Ahí sí tuvimos y tenemos algunas dificultades en esto de es un consejo o es una dirección general o lo resuelve primaria o lo resuelve el Codicen. Entonces, en esta suerte de ambivalencia de dónde está la puerta a la que tenés que ir a golpear, ahí te encontrás. No con diálogos cortados, porque, eso es buenísimo. Y de parte de nosotros tampoco. Bien. Ayer estuvimos en el Consejo de Rama con el profesor Robert Silva y esto más o menos que estoy señalando acá se lo decía a Robert Silva, necesitamos algunas respuestas en cuanto a alguna información relativa al presupuesto que no hemos podido obtener y bueno, quedamos ahora en una reunión para el viernes para tener esas necesarias informaciones para que
con responsabilidad y con el compromiso que caracteriza a la Federación Uruguaya de Magisterio, vayamos tomando resoluciones. Bien. La última, porque sé que ya me están diciendo para cerrar el bloque. Miraba por las imágenes, me cruzaba con el Noah Luca en el tapabocas y me acordaba del episodio de secundaria y el debate sobre laicidad que vino con él. Bueno, ahora pasa a primaria porque lo veo en estas movilizaciones. Más allá de ese punto, otra cosa que se está cuestionando ahora fue, se entiende como violación a la laicidad, la visita de la primera dama acompañada de otros políticos a una escuela en La Valleja, creo que es, ¿no? Sí. ¿Usted está en de La acuerdo? Valleja y en Artigas. Sí, ¿está de acuerdo que es una violación a la laicidad? El tema laicidad y el concepto de laicidad habría que retomarlo, hacer una lectura profunda y ahí entonces posicionarnos o por lo menos acordar desde dónde estamos hablando cuando hablamos de laicidad. Laicidad no es neutralidad, no existe la neutralidad en ese manto de laicidad, de querer poner como concepto de laicidad la neutralidad, eso no existe. La laicidad está enmarcada, y no es porque lo diga yo, lo dice Reina Reyes, no Elvia Pereira, está enmarcada en aquella visión, varias visiones de un mismo tema para ir generando en cada uno una criticidad y un planteo genérico. En eso pensar que la esposa del presidente de la República, que claramente va acompañada de militantes de un sector o de un partido político, dentro de una escuela, en La Valleja no había niños, porque era el día de la Asamblea Técnico-Docente. Con un proyecto que hasta podemos estar de acuerdo con el proyecto, un reciclaje, porque digo, hasta que se puede estar. Es difícil de pensarlo desvestido o neutral. En Artigas la situación fue distinta, sí había niños. Entonces, claramente, cuando se va a cuestionar la laicidad en algunas acciones, provengan de donde provengan, estén donde estén, saben ustedes que la Asamblea Técnico-Docente de Primaria, que ese día se estaba desarrollando, menos de 24 horas antes del desarrollo de la Asamblea, dentro de las escuelas donde no hay niños, uno de los cuestionamientos que se hizo fue que uno de los temas de debate dentro de las escuelas era ley de urgente consideración. Y fue cuestionado. Después, bueno, se pusieron de acuerdo, Asamblea Técnico-Docente, Consejo de Primaria, y eso se subsanó. Pero hubo un cuestionamiento también desde el lado de laicidad. Digo, y es una ley, y es la ley que estaba de momento. Seguramente sea como usted plantea. Nos debemos un debate un poco más. Sobre todo llegar a una sola biblioteca con el concepto de laicidad, ¿no? Porque nos estaríamos ahorrando un montón de situaciones de debate, ¿no? En fin. Bueno, Pereira, muchísimas gracias por habernos acompañado. Una alegría saber que los puentes están tendidos y ojalá, con todos los desafíos que tiene este 2020 y el próximo año, no sea la cara de la educación, no sean las movilizaciones, ¿no? Y que sea otra cosa, que se logre avanzar en varios aspectos sin común acuerdo. Ojalá que así sea. Y ojalá que lleguemos a acuerdos, ¿no? Exacto. Generalmente cuando nos sentamos a dialogar buscamos realmente el acuerdo. Ahora, eso no es independiente de la movilización, ¿eh? Las movilizaciones tienen que ver con también posicionarnos con determinada cuestión que tiene que ver con decirle a la sociedad qué es lo que pensamos de determinada cuestión y no por eso somos enemigos, al contrario. Bien, muy bien, buen punto. Muchas gracias por acompañarnos. Antes de ir a la tanda, yo les recuerdo que de Martinelli y la confianza que genera esta empresa es algo que ya hemos hablado antes, pero hoy específicamente les quería comentar que Parque Martinelli es un lugar pensado para agradecer por aquellos que ya no están, para que permanezcan siempre vivos en nuestra memoria. Mira. Hay un tiempo y un lugar para agradecer por la vida, con respeto y dignidad. Cementerio Parque Martinelli, 0800-1882. Martinelli, desde 1882. Y Martinelli te ofrece sus servicios con una financiación especial, adaptada a estas circunstancias, donde vos elegís cuotas y si lo haces en dólares o en pesos, puedes llamar hoy mismo al 0800 1882 y asesorarte. Martinelli, 0800 1882. Martinelli desde 1882.
Pausa y ya venimos.